La iglesia ocultó durante siglos libros de la Biblia. ¿En serio? ¿En serio que Dios haya permitido que su palabra quedara incompleta? ¿O será el problema que nadie estudia estos temas? Hoy vamos a aclarar estos misterios y algo más en Fe sin filtros. Una de las cosas más habladas entre comunidades conspiracionistas, historiadores, es si el canon bíblico le faltan textos, cómo fue construido, si han sido algunos libros guardados para guardar ciertas verdades que no estamos preparados para recibir. Bueno, es algo que siempre se habla. Con mi amigo Josué el día de hoy vamos a hablar acerca de estos misterios. Así es, ¿cómo estás, Cristian? Bien, libros prohibidos de la Biblia. Prohibidos. Prohibidos. Más de uno, hay varios. Hay varios. No es uno, son muchos y no es que estén prohibidos. Ya. La problemática no pasa por ahí. La Biblia no tiene textos prohibidos, tienen un canon. La Biblia tiene un canon definido. ¿Y los que no están dentro del canon? No están dentro del canon porque hay puntos a desarrollar y diferencias entre. Hay puntos inconclusos en las temáticas que aborda y puntos inconclusos y diferencias. Qué interesante que en el canon bíblico o en el proceso de escritura de la palabra de Dios o el canon bíblico haya intervenido mucho ser humano. Una de las temáticas que siempre se habla, ¿cierto? Sí. Diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes seres humanos con diferentes realidades, siendo, según la tradición teológica universal, inspirados por Dios, pero no necesariamente automatizados por Dios. Inspirados para plantear una verdad que le ha sido como comentada y ellos han descrito, obviamente guiados por Dios. Claro, lo que pasa es que ahí entramos dentro de lo que se llama en teología la iluminación de la palabra. Ajá, o sea, sí. Algunos dicen que Dios ilumina la palabra o revela la palabra, claro, y el escritor es quien escribe automáticamente lo que Dios le está diciendo. Como dictándole. Escriba. Claro, como un dictado. La verdad que no fue así. No, fue inspirada. Ok. Dios inspira la palabra. Y producto de eso, mira, quiero decirle como un chiquitito Cristian. En uno de los comentarios que nos hacen habitualmente en YouTube, una persona comenta hablando de el texto del Evangelio donde termina diciendo y aullarán serpientes y escorpiones. Ya. Y no te dañarán. Sí. Claro. Y ese texto es un interpolado. ¿Qué es un interpolado? Es agregado. Bueno, hay varios textos que fueron posteriores al cierre de los mismos libros, que hay pasajes, hay casi capítulos completos que están agregados como para, diría yo, para tratar de darle luz al mismo texto. Finalidad. Una finalidad. Darle cierre a... Claro, lo que pasa es que el texto llegaba hasta aproximadamente el 28, 27 por ahí, si mal no recuerdo. Y de ahí en adelante no existía nada más. Y tenían que este texto tener un cierre. Poder cerrar para así poder, de cierto modo, tener el contraste de lo que quería. De hecho, hay algunos textos importantes, como en el libro de Juan también, que habla acerca de la Trinidad y todo, que también fueron puestos ahí y de ahí se agarran muchas doctrinas sectarias para anular un poco el texto, esa traducción bíblica. Lo que pasa es que finalmente entramos en temas súper complejos en cuanto a la interpretación. Algunos van a decir después de esto, entonces la Biblia sí fue escrita por hombre. No, la Biblia en su totalidad claramente fue escrita por mano y puño de seres humanos. Sí, por supuesto. Dios no tiene manos. Ajá. O sea, puede tenerlas, pero no las tiene. Dios es creador y por lo tanto Él puede crear y lo hizo. Con la voz, con su voz. Con su voz inspiró. Sí. El escritor bíblico, por lo menos el autor bíblico material, es el ser humano. Y intelectual es Dios. Es interesante porque la gente tiende a pensar o se habla mucho acerca de que ¿por qué el libro de Eclesiastés sí está dentro del canon, que anduvo peleando para estar alguna vez? Porque era muy sensual en su contenido, de hecho.
O cantar, de los cantares, que era Claro. muy erótico. Hay que remontarnos al tiempo donde se estaba haciendo este compendio. Y era un libro que hablaba casi explícitamente de relaciones sexuales. Sí. Entonces era como demasiado erótico para incluirlo. ¿Qué verdad de Dios había en eso? Pero, por ejemplo, hay libros como el de Macabeos y hay varios más que son extra al canon bíblico, que decía, ¿por qué no lo incluyeron? Si tienen mucha potencia histórica, de historicidad y de otras cosas que apuntan incluso que no destruyen la verdad bíblica o la verdad de Dios, ¿por qué no están ahí? Claro, el problema está en que la gente comúnmente identifican el canon como una censura. Ujú. Canon es igual a censura y lo más probable es que no Claro, está ¿por dentro qué del estos canon. están y por qué no están? Claro, está censurado y no. Canon es reconocimiento, no invención. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El canon limita las cosas. Por ejemplo, que un libro sea antiguo no lo hace inspirado. No, por supuesto Que que un no. texto sea antiguo porque, voy a dar un ejemplo, mucho se habla de Homero, mucho se habla de Pitágoras, Sí. ¿cierto? Y no hay escritos históricos que ellos mismos hayan escrito con puño y letra. No hay nada que esté escrito por ellos mismos. No hay pruebas históricas de que digan que ellos hayan escrito eso. Y aparte, Sí, no hay sí. pruebas históricas que hayan dicho que ellos escribieron esto realmente. Entonces, el problema está justamente en estas cosas. En que canon no censura, sino que el canon bíblico, en este caso que estamos Claro. hablando, lo que hace es limitar. ¿Limitar a qué cosas? Por ejemplo, los textos bíblicos apócrifos, deuterocanónicos para algunos, o simplemente no canónicos, Ajá. tienen unas reglas gramaticales y reglas históricas y reglas espirituales para poder haber entrado en este canon y haber Ajá. pasado. Macabeos, por ejemplo, no tiene, si bien tiene refleja un periodo histórico, ¿verdad? No refleja la espiritualidad final del texto bíblico. Ujú. Producto de eso es que no entra, porque entra Eclesiastés o Cantar. Si bien no apunta tampoco a un contexto tan histórico, revela la relación, porque lo que habla es revelar la relación que Cristo tiene con la iglesia. Ujú. Y es lo que habla por lo menos el Cantar y Eclesiastés. Cómo esta esposa va en busca de su amado y cómo la iglesia debería buscar al amado. Sí. Entonces, eso Hay es la un probabilidad. montón. O sea, tenemos el libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría, que hace como el tema de Salomón también, que está Sí. creo que está en el canon católico, si no me equivoco, ¿no? O no, el libro de Sabiduría, o está afuera. No me acuerdo. No me acuerdo. Y bueno, Lo vamos a averiguar. el eclesiástico, que es paralelo a lo de Eclesiastés, el libro de Baruch, que se ha hablado mucho, Macabeos, primera y segunda, adiciones de Esther, adiciones de Daniel, ¿cierto? Que son la oración de Susana, de Azarías, etcétera. De ahí se toma mucho, más allá de hacer un estudio. Hay mucha conspiración detrás de esto, que había un problema político que no quisieron incluir estos libros porque traían implícito algunas verdades. De hecho, hay algunos libros que hablan acerca de los hijos de los hombres, este comentario mitológico acerca de que los ángeles se habían juntado con las mujeres, los hijos de los hombres, y habían nacido una nueva raza. Sí. Todas estas temáticas nacen a raíz de eso, pues, de este tipo de libros. Cristian, volviendo a lo que estaba diciendo anterior, sí, el libro de sabiduría sí está en la Biblia Jerusalén. Ya, ok. Sí Sí. está escrito. Y sí, justamente también apuntando a lo que tú dices, gracias a textos como que dicen, oye, no lo incluyeron porque dice algunas verdades que este no dice. Un ejemplo, solamente un ejemplo. Una de las interpretaciones más vagas que se le daba al texto podemos decir, al relato del Génesis, cuando Adán y Eva están en el huerto, ¿cierto? Y pecan. Muchas de las personas dicen que el pecado fue que ellos dos hayan tenido relaciones. Ajá. Algo totalmente ni siquiera pensado en la eternidad de Dios. El hombre y mujer fueron creados con ese propósito, ellos Claro. dos. Para que De hecho, les procrean, dijo, vayan y multiplíquense. multiplíquense. ¿Y qué? ¿Se van a echar agüita así como en los Claro, no árboles? era así, no era como los hongos que le echáis un poco de agua y No, siguen no creciendo, se multiplican así. No, era justamente. Entonces, la interpretación vaga es esa.
justamente con el tema de las esposas, de los hijos de los hombres. Bueno, en el libro de Enoch, que de hecho hay una película que habla particularmente de eso y que ha tomado mucha fuerza, especialmente en la sección que habla del libro de los vigilantes, ¿ya? Se relata este tema que lo conecta con Génesis, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, ¿ya? Se conecta esta idea y hay un tema popular muy sabroso detrás. Bueno, la voy a tirar por tierra. Pero no la tires por tierra. Sí, no, porque mira, Profundicémosla. esto, aquí sucede lo siguiente. Podría tener cavidad en cierto modo, ¿verdad? Podría existir cavidad en cierto modo. Pero hay un tema que es naturalmente opuesto. Ajá. Las hijas de los hombres, humanas, y versus los hijos o los siervos de Dios, Ujú. los ángeles caídos. Los ángeles, por naturaleza, y la Biblia no demuestra nada contrario, ni nada tampoco que apunta allá, pero solo dice que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Claro. Eso apunta a que posiblemente no tengan sexualidad, podríamos decirlo. Ujú. Ya no tienen sexualidad. ¿Qué cambia o cuál es el cambio o la mutación en que hayan sido ángeles caídos? Ninguna. Siguen en su misma naturaleza. Solamente que cambia el estado en que antes estaban en la eternidad con Dios y acá en la tierra no están. Por lo tanto, crear o procrear para los ángeles es posiblemente poco probable Falso. y falso. No existe. No. Hay mucha gente que defiende la idea esta de que nos amplía el relato de muchos detalles de este tema. Yo sé que a ti te produce urticaria, pero es interesante hablar Que de crearon los Nephilim. claro, los vigilantes se unen a estas mujeres humanas. Ellos enseñan un conocimiento prohibido para nosotros. Por ejemplo, Azazel enseña armas de guerra, cosméticos, hechicería, astrología, mucho conocimiento oculto con esta capacidad de seres espirituales. Entonces, obviamente, alrededor de esta posibilidad existe mucha imaginación humana. Y la verdad es que para qué andamos con cosas, los seres humanos siempre somos muy curiosos y queremos ir a buscar ahí un poquito más. Sí, es que Si no, pregúntale a Eva nomás. Es que ese fue ahí yo creo que cierra mucho de las ideas que podemos tener. Eva, cuando es engañada por la serpiente antigua, que hay otro tema, habrá sido, algunos dicen que, y según observadores de la naturaleza, sobre todo de la vida de los animales, Ujú. algunos dicen que la serpiente sí tuvo patas. Ahora, sí, claro. Sí, Algunos claro, dicen que la porque serpiente sí tuvo caminaba, patas, sí claro. caminaba. Sí, claro. Y si, bueno, vamos al relato bíblico, el relato dice que Dios maldijo a la serpiente y le dijo, bueno, desde ahora te arrastrarás sobre tu vientre, no vas a tener más. No sé de dónde habrá sacado eso Bueno, el pero que escritor si bíblico, pero tiene razón. ¿Qué hacía antes de ser arrastrada? ¿Me entiendes? O sea, de hecho, en el Nuevo Testamento, en el relato del Nuevo Testamento, cuando tú vas a la epístola de Juan 6, dice que mencionan los ángeles que no guardaron su dignidad y que cita el libro de Enoch, ¿ya? O la segunda epístola de Pedro que habla acerca de ángeles encarcelados en prisiones de oscuridad y esto encaja perfectamente con el relato de Enoch. Entonces, empiezan a tratar de crearse estas Sí, lo que conexiones pasa, y las personas tienden a sí, preguntarse, oye, ¿qué va a pasar? lo que pasa justamente es que contextos históricos se pueden ocupar. Si el problema está en que no citan justamente, y los errores están en que no citan, por ejemplo, a Jesús, no fueron citados por Jesús. Lo pudieron haber nombrado los discípulos o los escritores bíblicos, sí, Sí. pudieron haber tomado como ejemplos. Es más, desde el estudio bíblico nosotros también podemos tomar datos históricos desde. No hay problema. El asunto está en la interpretación porque Judas, si bien está mirando este contexto, ¿verdad? De que los hijos perdieron su dignidad Sí. o todo esto, está hablando de la dignidad que perdieron al pecar en la eternidad. Ajá. Porque los ángeles no son robots. Pero eso es un tema de más bien de interpretación. Sí. No es un tema tan literal. No, un tema literal. Y producto de eso es que la Biblia no es que esconda cosas, sino que
el punto está en el poco estudio Quizá ahí está el acerca. tema. Uno de los problemas más grandes de la teología es hacer con un contexto, fuera de contexto. Hay una frase que siempre ocupa, es un pretexto perfecto para decir cualquier cosa. Sí, Podemos ocupar una frase, y no solo con la Biblia, cualquier libro tú puedes agarrar 3 palabras y construir una historia y defenderla porque ahí lo dice. Es más, los ¿Ya? noticieros son así mismos. Sí, pues las llamadas, así como tú ves en internet que te hacen hacer clic porque dice, papá mató a su hijo, no sé. Y ahí tú vas y la cosa no es tan así. Entonces, Claro. bueno, un poco eso. Ahora, ¿por qué es importante entender? Porque no muestra que, por ejemplo, en tiempo de Jesús, muchos judíos entendían que el relato de Génesis 6 más como una rebelión angelical literal, no como una línea de desarrollo. Entonces, y recordemos que en el tiempo de Jesús los judíos también tenían mucho misticismo, Eh, esoterismo. es más, mira, Entonces no eran tan apegados a la escritura, no, al sino a mucha contrario, tradición. al De contrario. hecho, porque por eso mismo el Verbo encarnado no solo vino a cumplir su obra salvadora, Jesús, sino también a volver a la ley. Sí. Y no solo a volver a la ley, sino a profundizarla, a enseñarla correctamente. Y era justamente lo que profetizaba Isaías, Ajá. que iba a venir aquel que iba a traer de vuelta a reinterpretar la ley y a hablarles de la ley, porque no se hablaba de la ley en el pueblo. Mira, hay un mito incluso, Cristán, que es de Lilith. ¿Ya? ¿Lo has escuchado, Lilith? ¿Lilith? ¿Eh? ¿Tal cual? Lilith, creo que sí, ¿Ya? que es la primera esposa de Adán. Mira. La primera esposa de Adán según la cultura hebrea. Entonces ellos tienen este mito de que Adán tuvo una esposa, pero después esta esposa por algún X motivo dejó a Adán. Y esta fue la que creó Dios a su imagen y a su ¿A semejanza. Lilith la creó a su imagen? Claro, y después crea a Eva sacada del costado, del igual mismo. Entonces este mito se crea y dicen que Lilith es la mujer que, o el espíritu, o la mujer que hace que los hombres se divorcien y dejen a sus esposas. Mira. Y es una interpretación que ellos le dan al texto de Génesis en la creación. Entonces, no estamos hablando de textos tan solo prohibidos o ocultos, estamos hablando de una vaga interpretación del texto bíblico. Claro. Una Que interpretación se crea superficial. basada en los mitos, en el pensamiento humano y no necesariamente en la doctrina bíblica, ¿ya? Por eso puede dar para mucho, ¿no? Sí. No, puede dar para mucho. Y las razones, mira, las razones, por ejemplo, ¿por Es lo qué que no tú están? decías, que como un alfarero Dios creó desde el polvo de la tierra a Adán y desde el mismo polvo creó a Lilith, Sí, pero después creó a Eva desde la costilla de Adán, claro, ¿cierto? claro, lo creó de la misma sustancia. Porque Lilith de alguna manera se negó, sabías tú, a someterse a Adán, porque estaba en el mismo plano. Justamente. ¿Ah? Porque ella dijo, somos iguales, no me puedo someter a él. Y en realidad tampoco creó a Eva. Y después en el Nuevo Testamento lo dice. Y una de las versiones del texto de Génesis dice que no los creó, a Eva no la creó bajo la condición de Adán, sino que el pecado fue quien sometió, ni siquiera sometió bajo la estructura de Adán, sino que le dijo, ok, como tú pecaste, ahora el hombre estará por sobre ti. El hombre te regirá las decisiones a Claro, ti. como que te gobernará. Claro, O pero te tendrás ahora que va una someter. pregunta, Cristian. Dime. ¿Y si eso era cuando la mujer peca, cierto? Sí. Y es destituida del paraíso de Edén. ¿Qué sucede cuando la mujer está en Cristo y el hombre está en Cristo? Vuelve a tener la misma estatura espiritual, por lo tanto el hombre ya no sojuzga sus pensamientos. En el cristianismo, la Biblia dice que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, ni hombre ni libre, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. O sea, como Dios ve a los seres humanos, lo ve de la misma manera. En cuanto a dignidad y en se- cuanto a todo. Pero en cuanto a Pero todo, estando en Cristo. estando en Cristo. Entonces, no está uno sobre el otro. Hay mucho misticismo, hay mucho literatura rabídica, de hecho tardía, posterior Sí. a los libros, que tiene incluso un tono sarcástico. Recordemos que mucho de la tradición oral judía es muy rica históricamente, ya, pero también es muy voluble a la transformación. Las culturas de transmisión histórica oral también van siendo permeables, pues, entonces ahí da para todo.
Es más que... Hemos comenzado esto hablando acerca de los libros prohibidos de la Biblia, porque se habla mucho alrededor acerca de este tema. Y como bien planteamos, y Josué lo plantea hace un ratito, el tema no es cuántos libros ni qué libros, sino más bien la poca seriedad que tenemos en el estudio del libro sagrado. Eso hace que nosotros tomemos pequeños pasajes y hagamos conjeturas de lo que creemos nosotros que pueda suceder. Dios no está complicado con eso, ¿ah? Él confía fielmente que su palabra se va a cumplir tal cual como él la Sí, planteó, así que sí, nosotros nos complicamos un poco más de eso, pero sí hay un problema. Tenemos una responsabilidad, particularmente la gente que instruye la palabra a la iglesia, debe ser muy comprometida. sí, es un punto muy importante. Aquel que estudia la palabra o expone o enseña o predica Ajá. o evangeliza o tiene la facultad o tiene la responsabilidad, digámoslo de algún modo, de exponer el texto bíblico, tiene que ser una persona que se sienta a estudiar, que estudie, que como digo yo acá y decimos en Chile, que queme las pestañas, Ujú. que no pare de estudiar. Y mira, quiero decir lo siguiente, las razones, por ejemplo, de los libros prohibidos o digamos, apócrifos, deuterocanónicos, que no entraron, bueno, primero, no se escribieron en hebreo. ¿Por qué no entraron? Porque la mayoría de estos textos fueron escritos en griego. Ujú. Y si hubiesen sido escritos en el tiempo, por ejemplo, de Enoch, Ajá. de Judith, hubiesen sido textos hebreos. Sí, es interesante que a lo largo de la historia, por ejemplo, uno de los pocos libros antiguos que tiene más copias originales, porque no tenemos acceso a los originales, lamentablemente, Lamentablemente. pero tenemos acceso Los más próximos. a muchas copias, literalmente como fotocopias del texto Sí, original, y habiendo tanta copia, hay mucha exactitud en la conexión entre ellas. sí. Por ejemplo, recordemos que los hebreos hacían copias y eran como muy puristas en sus copias. Lo que quiere decir que si hay, no sé, 2000 copias de los originales y tú tomas las 2000 copias y las comparas, eso es parte de un estudio histórico, Sí. gramatical, obviamente literario, hace que los estándares sean tan altos con tanta copia que sea incuestionable la veracidad histórica de esos libros. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque aclaro, porque muchos de los libros que hoy día nosotros damos como por sentado, acerca de filosofía antigua clásica, acerca de muchas cosas, no tienen ni un Ni un tercio. 15%, 20% de la cantidad de copias que el texto bíblico tiene. O sea, si vamos a hablar de rigurosidad literaria, la Biblia tiene una astronómica diferencia con todos los demás textos que nosotros hoy día damos por sentado. Atacamos la Biblia, pero por no conocer la historicidad, hace que nosotros pensemos que, ay, pero lo escribieron hombres. Bueno, La Ilíada de Homero es uno de los ejemplos. Todos la acuñan a Homero, pero no nadie hay. sabe realmente si Homero fue el que lo escribió. Claro, no hay. Entonces, claro, van a venir y decir, oye, pero tampoco sabemos si Dios escribió la Biblia. ¿Fueron hombres? Sí, fueron Sí, puede ser, hombres. sí puede ser. O sea, a ver, no puede ser. Sí, fueron hombres. Fueron hombres, Pero lógicamente. la capacidad que tiene la misma escritura de autodefenderse con respecto a tres, a lo menos, idiomas distintos en un contexto más de, ¿cuántos años son? Siempre se me corre el tejo, en el contexto de todos los libros. Aproximadamente 1400. 1400, 1500 años, 1500 años, o sea, la posibilidad de que se conectaran esos autores, que entendieran unos de otros, que una mente maestra conectara esta historia, es imposible. Es más, ni siquiera Es eran imposible. coterráneos, ni siquiera algunos vivían cerca, ni siquiera se conocían, tanto así que Nehemías estaba por un lado profetizando y hablando acerca de la reconstrucción de los muros, ¿verdad? Y Esdras está por el otro lado construyendo, o haciendo, o ejerciendo. Entonces, ni siquiera hay conexión entre uno y otro. Cuando están los profetas menores también hay una correlatividad, entre comillas, pero no en años, sino en cuanto a lo que Dios estaba hablando. ¿Cuáles eran los juicios? ¿Por qué? Por eso es que algunos dicen, oye, aquí hay errores. Este libro está puesto acá en el año, no sé, un ejemplo, 420 antes de Cristo, Ajá. pero no corresponde ahí, sino que corresponde antes. Bueno, esos son trabajos exegéticos que nosotros podríamos ir haciendo. El problema está en que le damos atributos, por ejemplo, o le atribuimos una potencia espiritual a textos que no están dentro del canon, justamente porque no están escritos en hebreos,
porque no los citó, miren, y la importancia clave en la interpretación bíblica. Si no fueron citados por el Señor, dejémoslos como que nadie los conoce. Ujú. Porque si él no los cita, siendo que citó a Isaías, citó a Elías, habló de Elías, habló de los profetas, habló de David y habló de todo eso, tiene respaldo sustantivo para poder hablarse con creces acerca de esto. Entonces, de ahí es que nacen los errores doctrinales, al decir que, un ejemplo, desde la cruza o desde la relación entre ángeles caídos Claro. y las mujeres nacieron los gigantes y de ahí posiblemente nació Goliat. Imposible. Imposible. Son otra raza, otra creación totalmente diferente. Los mamíferos nos procreamos de esta forma. Que copulación se podría decir. Sí, así se dice. Copulación. Los ovíparos, ya sabemos, son huevos y ya entendemos de otra forma, otro mecanismo. Pero los ángeles no tienen reproducción. Dios los crea. Dios es encargado de crear a los ángeles, porque los ángeles están a su servicio, Por supuesto, sus planes. en sus planes. Entonces, mira, si Jesús no los llama a escritura a estos textos, Enoc, Macabeos, Judith, Tobías, ¿cierto? Sabiduría. Si fue el mismo Señor quien no los llamó escritura, nadie tiene autoridad más que el Señor Por supuesto. para llamarlo o de decir esto no corresponde. Mira, algunos pueden decir que estamos ocupando un lenguaje muy espiritual acerca del tema de Jesús, pero hay estudios matemáticos estadísticos que nos ayudan a avalar el hecho de que la construcción del canon tenga ¿cómo se llama? Autoridad muy alta. Por ejemplo, para que ocurra que haya escrito, una cosa es que lo escrita nombre, pero que se pongan de acuerdo para que tenga este impacto todos estos libros medio, es casi imposible. Tendrían que haberse dado simultáneamente muchas condiciones, como por ejemplo que decenas de autores, sin conocerse, desarrollaran el mismo tema central. Por ejemplo, un detalle, que no se contradigan doctrinalmente en 1500 años. Eso es terrible. Que usen símbolos que luego otros entiendan siglos después, a pesar de que obviamente podemos hacer una exégesis correcta del texto y hay que considerar puntos culturales, etcétera. Todavía muchas figuras y metáforas son aplicables contemporáneamente. Sí. Que las profecías encajen históricamente, ese cuento es Oh. muy difícil. Que el clímax narrativo, Cristo, resuelva todos los demás hilos abiertos. O sea, cómo conecta el clímax de la escritura, ya el Cristo resucitado, haciendo su labor, conecte con tanto las profecías del Antiguo como la manifestación posterior de la Iglesia. Que el resultado tenga coherencia literaria, teológica e histórica. Es una teoría literaria y un análisis de sistema complejo. Creo que hablando de conexiones entre versículos, es una locura. Es prácticamente como si fuera IA en la antigüedad. Pero ni eso le da. No, ni eso da para alcanza tanto. para eso. Y mira, y aquí es donde creo que las redes sociales, tanto donde la proyección de videos, Netflix, TikTok y todas podríamos decir, nos han mentido. Bueno, Nos han mentido bastante porque, mira, un ejemplo, están entre ellos los que estamos hablando, los libros apócrifos, deuterocanónicos o bien simplemente hablando libros del gnosticismo. claro. ¿Por qué? Porque hay evangelios falsos, muy falsos, evangelios falsos y famosos. El evangelio de Tomás, de Judas, María Magdalena, Pedro. Ajá. ¿Y saben cuáles son los problemas claves que tienen estos? Son los escritos tardíos, con fuerte influencia al gnosticismo o proto-gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Es una filosofía que dice que la materia es mala, todo lo material es malo, nuestro cuerpo es malo. Por lo tanto, Dios no se relaciona con la materia. Si existiera Dios, no tiene relación con la materia porque la materia es mala. Y Cristo, y es más, dice, Cristo no es Dios, fue un profeta, como algunos dicen. Claro. El pensamiento judío actual, Cristo no fue Dios porque fue hombre. Sí. No fue Dios porque fue hombre, pensamiento judío De hecho, en el actual. contexto religioso histórico actual, bajo el criterio judío, es menos potente que el musulmán, la imagen de Cristo. Sí,
La imagen de Cristo tiene menos valor que para los musulmanes. Tiene más valor para los musulmanes que para los judíos. Justamente. Sí. Entonces, en ese contexto, el protognosticismo que estamos hablando hablaba esto. Cristo no es Dios porque fue hombre. Y si fue Dios, era una emanación de su poder o un reflejo. O como un holograma. No sé era si- la imagen misma de su sustancia como Claro. plantea. Claro, entonces Juan, el Evangelio y los textos de Juan se encargan de atacar justamente a este pensamiento. Claro. Es más, cuando Juan escribe en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio, Juan dice, en el principio estaba el verbo, Ajá. ¿cierto? Y haciendo un paralelo justamente con, en el principio creó Dios. Génesis 1:1. Está diciendo, cuando Dios creó, en el principio No. ya estaba el verbo Sí, encarnado. le da la autoridad. Mira, sabes que es súper interesante porque lo que incluso algunos académicos no creyentes ya establecen de la escritura, dicen muchos biblistas críticos, que obviamente no son cristianos, son críticos, reconocen algunas cosas interesantes en la Biblia, más allá de la capacidad espiritual o texto sagrado. Por ejemplo, dicen que la unidad temática es real, que existe una unidad temática poderosa. La intertextualidad es única en la literatura antigua. No hay otro texto antiguo que tenga esa conexión intertextualidad. El nivel de conexión simbólica es extraordinario. Estamos hablando de una crítica potente hacia la literatura, hacia la narrativa. El fenómeno del canon bíblico no tiene ningún paralelo histórico. No hay ningún otro compendio de libros que tenga esta capacidad. Y no necesariamente lo atribuyen a la inspiración divina, por supuesto, porque no son creyentes, pero reconocen que el fenómeno es extraordinario. O sea, que este fenómeno de compactar en una biblioteca 66 libros, que tenga coherencia temática, que haya este conjunto de canon tan potente, no existe. Definitivamente es el compendio de libros más extraordinario que existe. Sí, y que lo digan personas críticos textuales. No están hablando de Dios, están hablando de criticando de la alta crítica de la alta textual. crítica del texto. Sí, la alta crítica textual está avalando la Biblia como un libro inefable, como un texto que no tiene copia similar. Es más, ni el Quijote, teniendo un compendio tan grande, claro. tiene una correlatividad tan exacta como el texto bíblico. Siendo escrito por uno. Y siendo escrito por uno. A eso comúnmente un autor puede darle correlación a su relato, pero el contexto histórico y la temática bíblica es impresionante que en 1500 años se hayan puesto de acuerdo para eso. Claro, y Menos que no tenían mail, la interconectividad que es tenemos. que no existía nada de lo que hoy Tanto día así, vemos. con toda la tecnología que tenemos, hoy día no somos capaces de crear un libro como la Biblia. No. No somos capaces. No existe. No. No hay capacidad. Es más, yo siempre me pregunto, no sé, una pregunta muy, muy vaga que de repente, ¿qué pastor, predicador, evangelista, lo que sea, estaría en este tiempo, si la Biblia se escribiera ahora, quién estaría escribiendo de verdad un texto para estar añadido ahí? Y me sorprende que quizás ninguno daríamos el ancho producto de lo que Dios nos da. O sea, Dios es quien eligió, es más, uno de los textos más tergiversados, podríamos decir, Cristian, torcidos por la tradición, es que Dios escoge lo más bajo, lo humillado, lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios que había. Sí. Siempre lo tomamos para decir, no, Dios por eso me eligió. Y no, Dios dice, yo escogí a Cristo. Yo lo escogí a él. Yo creo que... Nació en Belén, Ajá. casa de pan, una aldea que nadie se iba a imaginar que ahí nacería el Salvador del mundo. Sí. Y escogió Belén, lo más menospreciado. Fue y vivió en Nazaret. ¿Qué fue lo que le dice Natanael a Felipe? ¿Podrá Algo bueno salir algo bueno de Nazaret? Ajá. Menospreciado por el mundo. Por supuesto. De hecho, con respecto al mapa cultural del contexto, hay un problema más. Por ejemplo, la Biblia nace en culturas que se odiaban entre sí. Sí. Entonces tenemos los egipcios, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, los hebreos, y en esas culturas se escribió. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, los griegos quisieran ser muy puristas, deberían haber atacado a eso, y no pasó. Aún así, el relato bíblico no absorbe la cosmovisión de cada una de esas culturas, se mantiene como paralelo a esa cultura, manteniendo a lo mejor algo de ellas en la escritura, pero a nivel de pensamiento va por otro carril.
Ahora mi pregunta, Cristian, es la siguiente. ¿Hubo realmente una conspiración en estos casos específicos? ¿Te refieres a hacer una conspiración de tal manera que iniciáramos un canon y manipuláramos a través de ello las culturas Claro, posteriores? sí, Es imposible. pero si no fuese así, ¿de verdad crees que Dios perdió el control de su revelación? No. Porque al final muchas personas dicen que Dios perdió el criterio o perdió el control de su revelación. Es tan simple. Si Dios está metido en el desarrollo, la escritura, la revelación, el compendio del canon, la inspiración también a los hombres que estuvieron metidos en este estudio de revisar el canon, es que Dios sigue teniendo el control. Por otro lado, Dios no puede perder el control. Entonces no se le puede ir al lado. Aquí hay dos caminos. O fue una idea humana de principio a fin, o fue una idea divina. No hay esta ambigüedad. Lo que pasa es que justamente todos dicen, no, es que hubieron concilios, el concilio Por de supuesto. Trenton, el concilio de Nicea y todos los concilios que vamos conociendo, ¿cierto? Y hubieron plumas y papeles y papiros. Claro. No fue el dedo de Dios escribiendo en la roca como fue en el caso de la ley. Y el problema está en que todos dicen, ok, en esos concilios se generó esta regla. No, la regla no viene desde los concilios, viene desde los padres de la iglesia. Los padres, la iglesia primitiva dijo, este texto no revela, no habla de Cristo. Este texto no lo hace. Y es más, se generó este canon en base justamente a lo que recién decíamos, Cristian. Si el Señor no nos nombró, para ellos no eran parte del canon. Bueno, de hecho, recuerden que la Biblia judía, ¿cierto? La que no tiene el compendio del Nuevo Testamento o la posterior a la venida y ascensión de nuestro Salvador, recuerda todo lo que hoy día nosotros, casi todo lo que tenemos en la Biblia del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, está ahí. Los judíos actualmente hoy día obviamente niegan la figura central, que es Cristo. De ahí construimos el Nuevo Testamento literariamente y ahí le damos forma a todo el canon. Sí, Porque el clímax es Cristo. sí. Para los judíos todavía está abierto eso. Porque literariamente y esperando sus profecías, para ellos todavía el Mesías no ha llegado. Entonces está abierta su escritura. Para nosotros está cerrada la historia. Sí. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia muy, muy, muy grande entre estos libros sagrados. Ahora, los criterios del canon, por eso mismo, Cristian, es necesario saber. Y por eso siempre decimos lo mismo y lo decimos yo creo que en todos los tonos. Cuando nosotros observamos a Israel el día de hoy, a este país, no lo observamos como el reloj de Dios porque ya dejó hace mucho tiempo de incluso caminar en los propósitos de Dios en cuanto a lo que Cristo era. Israel fue un instrumento. Si tú te das hoy día a Israel, te das cuenta que es muy cosmopolita, interreligioso, no tiene purismo. Hay obviamente facciones cercanas que son mucho más radicales, obviamente, a su religión, pero están más apegados a la tradición, Que a la religión que en es sí. muy igual a lo que pasaba en el contexto de Cristo, que los fariseos y las sectas más bien defendían su tradición y más mira, que la verdad de Dios. Y ellos también mantienen el mismo canon para poder seguir manteniendo la historia de, digamos, nosotros desde nuestro punto de vista del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los criterios históricos del canon eran los siguientes: apostolicidad, que los apóstoles lo hayan reconocido, haya sido escrito por apóstoles. En el caso nuestro, Tratar de acercarse a la fuente histórica, porque Claro. eso es. ir allá a la fuente histórica. Lo más contemporáneo de la fuente histórica. Claro, por ejemplo, los comentarios bíblicos siempre, o los diccionarios bíblicos siempre dicen, un ejemplo, Efesios, escrito por Pablo, tal fecha, a la iglesia ubicada en la ciudad de Éfeso. Bueno. El contexto general, contexto especial, contexto específico, y nos enseña. Lógicamente, eso es un punto, la ortodoxia. ¿Cuán antiguos eran? Claro. ¿Hacia dónde justamente apuntaban? Sí. Si es que todos lo utilizaban. Si es que todos utilizaban los textos, los papiros, los escritos para hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta aclaración nos enseña lo siguiente, Cristian, que al final los concilios, como decía recién, no fueron quienes crearon los canon. El canon fue escrito mucho antes y ocupado hasta por los estudiosos hebreos para decir, oye, este texto no nos sirve. Entonces el proceso crítico del canon no es una cuestión que fue en 20 años ni en 15 años. O sea, el proceso crítico para el establecimiento del canon fue muy antiguo.
Y fue también durante muchas épocas. Pasaron gente, pudo haber pasado una nueva generación y haber dicho, no, ¿sabes qué? No, vamos a ahorrar, esto está mal, vamos a sumario. No. Fue cuestionado. Hasta el día de hoy el canon bíblico se cuestiona. El mismo hecho de estar hablando de los libros prohibidos de la Biblia, un poco habla de eso, de que hay una conciencia de tratar de atacar el canon, la verdad de Dios, para tratar de sumar, sobre todo para sumar información más que cuestionar. Sí. Porque no pueden cuestionar lo que es interno, porque tiene demasiada coherencia. Entonces lo que hay que hacer es, o le quitamos libros, o le sumamos para tratar de desestabilizar la verdad. El problema, existen varios problemas, Cristian, y basado en esto. Es que, por ejemplo, el creyente, o los creyentes nos ponemos a defender cosas que ni conocemos. Hay muchos creyentes el día de hoy que ni leen la Biblia. Yo creo que hay un problema particularmente en el Occidente contemporáneo, tenemos un problema grave. Y el problema es que buscamos atajos para todo. Sí. Para todo. Para todo. 5 maneras de hacer rico en 2 días. Somos muy así. No. Entonces eso es absolutamente contrario a un estudio concienzudo, tranquilo, de cualquier verdad. Sí. Y por eso que hoy día, por ejemplo, una cultura es capaz de cambiar en 2 o 3 años. Aparecen nuevas formas, nuevos líderes, nuevos criterios de pensamiento y cambia toda la cultura para allá. Imagínate que Pero antes... cambia una cultura oriental. Pero y mira, lo podemos Eso ver es más hasta apegado. en el patrón de las modas, Cristian. Sí. Un ejemplo, la moda antes duraron aproximadamente 10 años. La Sí. moda de los 80, de los 90, de los 70, de los 60. Hoy día, en el pleno siglo XXI, las modas cambian cada un año. Sí. Y esta moda volvió, y esta moda salió, y esto aquí. Y es gracias a la información y la poca identidad que tenemos. Sí. ¿Saben qué? Una de las cosas que, como tú decías, los pueblos en el Oriente no cambian su manera de vivir. Bueno, hasta el día de hoy, por ejemplo, una de las potencias mundiales que es China mantiene mucho su riqueza cultural porque es muy, muy estricta, particularmente en el tema de lo que leen sus jóvenes Sí. y cómo estudian. Tenemos China, tenemos Japón, tenemos Corea, que son culturas ancestrales, que cuidan mucho lo que los jóvenes leen. Incluso las plataformas virtuales, muchas de las plataformas que nosotros ocupamos a nivel mundial no están disponibles en China. Porque cambian pensamiento. Lo más chistoso Sí. es que, por ejemplo, TikTok es una aplicación china, pero que no se ve en China. Sí. Y fue creada para literalmente entretener, para distraer el conocimiento. Sí. Para eso fue, y funciona. Funciona Funciona perfecto, lo logran. rápido. ¿Qué es lo que busca muchas veces China? Es que sus jóvenes, sus generaciones nuevas sean culturalmente mucho más ricas para gobernar y liderar al mundo, comparado con los entretenidos scroll que hacemos nosotros, que leemos un texto de la semana bíblico y ya se nos olvida. Un ejemplo de lo que dices tú, Cristian, es que acá en Chile lo podemos ver y es probablemente anecdótico y hasta un poco chistoso, podríamos decirlo. Ujú. Un poco, no sé, para la risa. Que, por ejemplo, acá en Chile estamos muy habituados a la cultura china en cuanto al comercio, ¿cierto, Cristian? Sí, Entonces, tú ves a los dueños chinos de empresas, de malls, de shopping Ajá. chinos, y ellos van en su auto, pero su auto no es chino. detalles. Su auto es de otra marca, y es justamente lo que tú dices. Nosotros esto lo vendemos para afuera, pero yo no ocupo nada de eso. ¿No? No ocupo ni lo que La ven. comida, la la- comida china o chaufa, lo que sea en Latinoamérica, no se acerca a lo que es el verdadero comida china. Ellos No. son súper sanos para comer. La comida que nosotros consumimos diciendo ser china no es sana. Entonces, quien tiene el control de la información, de la cultura y la rigurosidad, tiene el control del liderazgo mundial. Eso está claro. Es más, una de las cosas que, mira, y es una mala interpretación también, cuando llega el rey de Babilonia y deporta, saca a los judíos, ¿verdad? Y Ajá. se mete al palacio real Ok, y se sí. mete a Jerusalén. Y dice el texto que se lleva los utensilios reales Sí. y se los lleva a Babilonia. Todas las personas dicen, se llevó el menorá, se llevó, no sé, el arca, se llevó Ajá. silla, el servicio, que era costoso. No, no se llevó eso. Cuando los lleva, dice los utensilios reales, se llevó a los príncipes.
a los príncipes de Israel. De hecho, Los lleva... los sabios de Israel se fueron. Una de las cosas más ricas que las culturas tenían es quitar a los sabios de Sí. cada una de las culturas. No los mataban. No, No los mataban a otras personas, pero los que sabían, tú empiezas a trabajar para mí. claro. Y es más, La riqueza. por eso es que a 4 jóvenes que vemos reflejados en la Biblia, Azarías, Ananías, Así es. Misael Sí, y sí. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, les cambiaron los nombres. ¿Por qué le cambió los nombres? Porque Babilonia lo que necesitaba era cambiarle su identidad, Claro. la cultura, lo que eran. Producto de eso, una mala interpretación es decir, no, no, se llevaron a personas para cambiarle. Y lo que hace el sistema al día de hoy, lo que recién estaba hablando incluso con estas Ajá. culturas ancestrales, es que ellos se cierran, bloquean lo que viene desde afuera, Claro. alimentan ellos mismos, nutren ellos mismos a su... Pero para afuera, ellos tratan de distraer. El sistema funciona así. Pero es Y fácil desde de tiempos entender. ancestrales, la Biblia ya decía que Y este si lo sistema llevamos a lo espiritual, tratando de hacer una analogía con esta verdad, ¿hay alguien que esté muy interesado en que, por ejemplo, la iglesia de Dios o los creyentes no profundicen en el texto bíblico? Por supuesto. Por supuesto. El enemigo de Dios, si sabe que si sabe que los creyentes no leen, no saben quién es Dios, no saben sus alcances, no saben cómo vencer, no saben cómo confiar, tener fe, cómo alcanzar al mundo. Sí. Tú cortas el conocimiento y cortas todo lo que Dios reveló Sí. automáticamente. Automáticamente. Si nos entretienes, ahí está. Y mira, y desgraciadamente, Cristian, yo creo que de ahí nacen muchas de las cosas que nosotros pensamos al día de hoy, porque si nos podemos a pensar de cierto modo, cuando nosotros queremos defender la fe o defender la veracidad de la Biblia y no la entendemos, damos paso a que justamente ellos digan, ni tú conoces lo que estás hablando. Pero por supuesto Y, que sí. y mira, y se encargan justamente ellos de rechazar algo que quienes nos cuestionan, rechazan algo que nunca han estudiado. Porque rechazan la Biblia con decir, no, es que hablan aquí, pero se llevan en... Justamente, justamente, se llevan criticando la Biblia por TikTok, porque alguien dijo algo muy elocuente y muy, al parecer, brillante, y con eso se llenan para decir, no, que la Biblia aquí, allá, y esto otro. Pero es lo mismo que los cristianos. Defendemos algo que no conocemos y ellos rechazan algo que tampoco no conocen. Por ende está el peligro de que defendamos algo que no es defendible y que apoyemos algo que no hay que apoyar. Porque no tenemos el conocimiento de la verdad de Dios, del propósito de Dios, de los objetivos de Dios. Es más, Entonces terminamos defendiendo religión. claro, y si nos ponemos un poquito escriturales y vamos más al contexto cristiano y de la Biblia, Romanos 12:1 dice que cuando nosotros cambiamos nuestra vieja manera de pensar y seamos transformados mediante la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, sabremos cuál es la voluntad de Dios con nosotros, cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, Sí, perfecto. la cual es agradable y perfecta, una Así vez es. cambiando la manera La de manera pensar. de pensar. No podemos. De hecho, Dios dice: traten de que esa manera de pensar que el mundo tiene, ustedes no lo No la invadan, tengan. no la tengan. Transfórmense constantemente a la manera que yo planteo. El creyente está invitado a profundizar. Escudriñen, busquen. Les he dado demasiada información para que ustedes aprendan y se puedan sostener. Con la palabra puedes defender, con la palabra puedes resistir. No hay otra forma, o sea, a través del conocimiento es donde uno resiste. Tanto así, por ejemplo, haciendo paralelo histórico, de que incluso las potencias bélicas, no sé, en Alemania cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, los estadounidenses se llevaron uno de los mejores, ¿cómo se llama? Científicos. Ingenieros, sí, un ingeniero, no me acuerdo exactamente cuál era su nombre. ¿No era Goebbels? Puede ser, puede ser. Parece que era Goebbels. Puede ser. No, Von Braun. Werner von Braun. ¿Ya? Y él lo que hizo fue el desarrollo del cohete B-2. Era el padre de la cohetería. Pero como ya no sabían qué bomba tirarse, la carrera armamentista fue espacial. Entonces los americanos trataron de llevarse al mejor ingeniero para que en vez de atacarse, conquistáramos la posibilidad de ir al espacio. Claro. Y él es el que preparó todo el programa Apolo. ¿Por qué digo yo todo esto? Porque en el fondo, quien entiende el valor del conocimiento, entiende la rigurosidad que hay que tener con los textos.
Sí. No hablo de una superioridad porque Dios nos ha hecho a todos los seres humanos inteligentes. Sí. La Biblia no fue escrita para teólogos, No. fue escrita para seres humanos. Y Dios nos da la posibilidad a través de su Espíritu que nos acompaña, que nos ilumina la verdad. A veces se complica. Yo leía la Biblia antes de ser creyente y no entendía, ni los salmos lo entendía, ni el Evangelio de Juan, no entendía nada, de nada, y era todo tedioso, oscuro, raro, era una carga espiritual. Después maravilloso cuando te empieza Dios a enseñar a través de hombres, por supuesto su Espíritu. ¡Wow! Tanta verdad, tanta riqueza. Un solo texto hablado 1500 veces puede darte información constante. Entonces, creo que la iglesia tiene un problema grave, que es que no profundiza en su verdad, no sabe lo que cree, Lo que pasa es que defiende cosas que no son. Lo que pasa es que la iglesia hoy día tiene una fe superficial y una fe marcada justamente en metas, en procesos supuestamente alcanzables hacia el Son exitismo. humanas, son metas humanas. Por No eso, tiene que ver con el plan de Dios. y es solamente exitismo. Solamente exitismo. Mira, Humano. una de las cosas que el Señor, justamente, y pienso yo, quizás es una vaga interpretación y me puedo estar carrileando aquí y hablando una herejía de por tu Puede buque, ser, pero puede ser aplicativa a lo que estamos hablando. Sí. Justamente Romanos, si lo ponemos en el contexto de la fe, Romanos está diciendo, dejen de tener esa fe y esa manera de pensar antigua, en que a mí me tratan como si me estuvieran comprando el beneficio. Como Bueno. si, Señor, te doy esto, pero tú dame esto otro. Muy animista, muy de una ofrendita para controlar a la deidad. Claro, Como- entonces, si ponemos en contexto, la fe justamente no se trata de yo creo en ti para que tú me cumplas. Dios le está diciendo, dejen esa manera de pensar que tiene el mundo. Sí. Para que así ustedes, que ya dejaron de pensar así, conozcan cuál es mi voluntad buena, agradable con Sí, ustedes. perfecta, claro. Y es Exacto. perfecta, por sobre todo es perfecta. Entonces, una fe superficial como la que se enseña hoy día en las iglesias. Vamos por más, crezcamos una milla más. Bueno, eso es muy. Es bonito. No, es que ni siquiera Pero es bonito. humano. Es muy humano. Es muy, a ver, pero cualquiera dice, pero es que somos humanos. No, estoy hablando, es humanista, muy poniendo al ser humano como centro de todo. Nosotros fuimos puestos por Dios con un propósito Sí. y servimos a los propósitos de Dios. Nosotros no nos vinieron, nos echaron cuerda y dijeron, sean felices. No, lo primero que Dios les dijo al hombre, hagan esto otro, e incluso después echados del huerto, dijo, vamos a seguir con este plan, yo lo arreglo, pero ustedes vayan, administren, multiplíquense y vivan. Yo tengo un plan con ustedes, lo voy a cumplir. Es más, ni siquiera fue segundo plan. Siempre tuvo el Se mismo mantuvo plan. el mismo plan. Siempre tuvo el mismo plan. Llenen la tierra con el conocimiento de la verdad de Dios. Ese es el punto. Dios siempre ha buscado cuando a la iglesia la manda a compartir, no solo le manda el mensaje de salvación, insiste en la idea y enséñale todas las cosas que yo les he enseñado. No solo se trata de salvación, se trata de una forma de pensamiento del reino que yo quiero que los seres humanos vivan bajo eso. Entonces, La solución del problema del pecado la tengo en Cristo Jesús, ese es el Evangelio. Pero además les enseñé muchas cosas más. Ese es el propósito de lo que Dios quiere Sí. para la humanidad. y el problema está justamente en esto, Cristian, que al final iglesias no enseñan cómo corresponde a la Biblia y eso lleva, ¿sabes qué? A una ignorancia. Y aquí no quiero ser despectivo porque hay personas que lógicamente por algún tipo o motivo o alguna razón especial no se pudieron desarrollar en cuanto a lectura, a seguir creciendo y Dios lo ha dotado de su gracia para poder expandir y ayudar en la expansión del reino. Cumplir la misión, sí, eso está claro. Pero ¿saben qué? La humildad bíblica no apela, porque una cosa es ser humilde, cuando el Señor nos manda a ser humilde, es decir, ok, no tengas mayor concepto de ti mismo, pero tampoco te rebajes. Es que yo creo que tiene con la intencionalidad de la búsqueda. Eso sí. lo vemos en todos lados. Sí, y mira, y espera un segundito porque quería llegar a esto, porque la ignorancia bíblica no es humildad justamente. ¿Por qué? No. Porque ahí, No, es es un más, problema, mi es pueblo de- perece por falta de por conocimiento. Y no conocimiento que no tenían. Sí. Era una negligencia espiritual. Conocimiento que ellos podían acceder. Pero ¿qué pasó? Los sacerdotes no estaban ni a medio metro de ellos con enseñarle. No les es que- importaba. ¿Por qué? Porque manejaban el conocimiento.
Justamente. para su bien personal. Justamente. Posteriormente, la historia medieval, el tiempo oscurantismo, Era lo exactamente lo mismo, mismo. porque el sacerdocio, las castas sacerdotales gobernaban la información. Y el neopentecostalismo actual es lo Por mismo. supuesto, porque aquí está el profeta o el apóstol, el único y absoluto que tiene el conocimiento. Y si no lo dice, lo manifiesta de alguna manera sin palabras. Yo soy el hombre de Dios, yo soy el Moisés, de El alguna ungido manera. del Padre, Hijo del Altísimo. Sí, todas esas cosas. Nube de gloria, holocausto y todos los digamos, apodos que le podríamos decir, porque al final, Cristian, es una caricaturización de lo que nosotros podemos hablar. Guardar el conocimiento bíblico para ti y no expandir todo lo que todo lo que tienes para enseñar a las próximas generaciones es aumentar lamentablemente la ignorancia, y la ignorancia trae errores, lamentablemente. Estamos hoy día aquí en Fe Sin Filtro hablando acerca de los libros prohibidos de la Biblia y nos damos cuenta que más que prohibiciones, son libros que quedaron fuera del contexto de la verdad de Dios. Eso es todo. ¿Que pueden aportar historicidad? Por supuesto que le aportan, como muchos libros más, pero no aportan nada nuevo a la verdad de Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos la tentación constante de tratar de encontrar lo nuevo, si ni siquiera todavía sabemos lo correcto. Todavía no sabemos lo correcto, lo esencial, y queremos nuevas cosas, porque queremos alimentar nuestra inquietud más que estar humildemente bajo la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Así que el consejo no es más claro que busquemos en la palabra, indaguemos en ella. No hay ningún... Hoy día vivimos en tiempos donde hay poca excusa. Sí. Tenemos una cantidad de acceso a la información. De hecho, tenemos sobreinformación en este momento que a veces hace difícil llegar al fondo porque hay demasiada información mentirosa. Entonces, pero si tú buscas, vas a encontrar. Yo conozco un par de personas que no saben leer y que se saben capítulos completos de la escritura porque alguien se los lee y hablan predican de la verdad y no saben leer porque han dedicado Justamente. su vida a buscar la verdad con las herramientas que tenían. Y quien me busca va a encontrarme. Es que justamente yo creo que, Cristian, la Biblia no tiene libros perdidos. Ajá. No tiene libros perdidos, sino que tiene lectores ausentes. Nada. Aquel que busca la verdad, la halla. Aquel que busca y pone centralmente el reino de Dios y su justicia en su vida, encuentra la justicia de Dios. Si el canon bíblico y la palabra ha subsistido durante ya cientos de años, miles, ya, Miles. es porque Dios tiene un propósito con que se acerque a ti. Sí. Estás ahí. Hoy día hay más cantidad de traducciones bíblicas en el mundo que nunca antes. Hay capacidad de entrar en los celulares, en los dispositivos. Hoy día ni siquiera tienes que pagar para comprarte una Biblia. Descargas la aplicación y ya tienes la Biblia en 20 traducciones diferentes, no sé cuántos idiomas. No hay, pero ninguna sola excusa para no profundizar en la verdad de Dios. Ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces, obviamente, la cuenta que vamos a pagar nosotros, la cultura menos interesada en la escritura va a ser más alta. Es que es la problemática porque tenemos todo a nuestra mano, todo a nuestro alcance, todo está cerca y está en un clic. Entonces, el problema está en que no leer la escritura provoca que tengamos problemas de fe. Sí, Una obvio. fe inestable, una fe Sí. variable, una fe movible. Claro. Que no leamos la Biblia nos hace creer en un Dios totalmente abstracto, hasta caricaturesco. Sí, construimos nuestros propios doces basados en lo que queremos. Entonces, al final lo que pasa es que si creemos que personas conspiraron en el texto bíblico para que no se leyera todo como era de verdad, estamos totalmente equivocados. Dios no esconde, menos los escritores bíblicos escondieron. La idea de los escritores era que se supiera todo esto. Esa era su intención. Era totalmente su Y la intención de Dios también. Lógicamente. Hoy en Fe Sin Filtros hemos estado hablando acerca de los libros prohibidos de la Biblia. Antes de poder terminar, por supuesto, les invitamos a cada uno de ustedes que, como cada uno de los capítulos, es que se puedan suscribir a nuestro canal,
puedan activar la campanita y le van a llegar las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo capítulo a capítulo. Y por supuesto, como siempre Josué dice, déjenos sus comentarios ahí abajito de los videos. Sí. Está muy sabroso las conversaciones Nos gusta. edificantes. De hecho, de ahí sacamos algunas ideas para ir creando los próximos Sí. capítulos. Nos interesa hablar acerca de los temas que están muy Candentes. candentes, hayan tendencias también. ¿Y por qué no hablar acerca de también las cosas que crean ruptura de pensamiento? El hacer crítica de lo que nosotros mismos conocemos como la verdad nos fortalece en nuestra fe. Lejos de desequilibrarnos, nos fortalece. Así que les invitamos, los estimulamos a que puedan compartir a través de las redes sociales los Sí. links. Hay una flechita, ustedes comparten en las redes sociales. Josué, ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo, Esto es un Cristian. libro maravilloso el capítulo de hoy. Los libros prohibidos de la Biblia, no hay nada de eso. Nada de eso. Nada de No eso. existe. Tome su Biblia, léala, pídale a Dios dirección y Él va a iluminar su camino. Hoy día terminamos nuevamente. Esto ha sido Fe sin filtros.